Hola, soy María Luisa Ibáñez, subgerente de marketing de Pares y Álvarez, y les damos la más bienvenida al podcast Ingeniería para Líderes. En esta ocasión vamos a conversar sobre la exportación de servicios, para lo cual tengo como invitados a Mauro Mesano, socio fundador de Vantas, mentor de Endeavor por casi 16 años y actual presidente de Andesmet, y Andrés Jara, recientemente elegido director de la Cámara de Comercio Chilena-Australiana y gerente comercial de Pares y Álvarez. Muy bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luisa. Según el Servicio Nacional de Aduanas, en el 2024 las exportaciones chilenas de servicios de ingeniería representaron aproximadamente 145 millones de dólares, cifra que representa solo un 5,1% del total de las exportaciones de servicios y solamente experimentó un 3,3% respecto a las exportaciones de ingeniería del año 2023. Mauro, con estas cifras en mente, ¿cómo crees tú que es actualmente el panorama de las exportaciones de servicios de ingeniería en Chile? Bueno, gracias por la invitación. Comentar un poco que mi mundo es la minería. Obviamente la ingeniería es muy fuerte en la minería, pero en otras industrias. Pero em, te voy a interrumpir un minuto, Mauro, solo sí, para sí. comentarte que en aduanas solo considera la exportación, o al parecer el gran fuerte tiene que ver con exportación de servicios vinculados a la minería y la ingeniería, Ah, así ya, que estamos en perfecto, buen camino. perfecto. Mira, definitivamente hay un tremendo potencial desde mi punto de vista. Y no solo desde mi punto de vista, yo participé en un estudio que hizo la SubRey del 2021 junto con la Universidad de Duke, y el estudio era enfocado en qué industrias y dentro de las industrias qué especialidades tenían fuerte potencial en el mundo de los servicios, no solamente en los bienes como exportación. Y obviamente la minería fue la primera y dentro de la minería los servicios de ingeniería. Servicios de ingeniería enfocados en la minería como el diseño, desarrollo de minas, diseño de plantas, diseño de instalación de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. La ingeniería chilena, sobre todo en el mundo de la minería, es muy reconocida mundialmente. Por lo que yo estoy seguro y en base a este estudio es que hay un tremendo potencial de crecimiento. Al igual que Mauro, pienso que hay un potencial enorme. Eh, Nosotros en Paris Albert tenemos oficina en Perú, por lo tanto estamos bien informados de la opinión que tiene en general el mercado en Perú respecto a la ingeniería chilena. La ingeniería chilena es muy reputada, está muy bien evaluada. Yo acabo de estar en un congreso este año y el año pasado en Argentina, específicamente en congresos de litio, también de cobre, y la situación es más o menos similar. Hay una muy buena valoración de la ingeniería chilena, lo que da pie a que haya un espacio importante para que las empresas chilenas puedan portar servicios eh, en estos mercados. Ahora, Andrés, siguiendo con el punto de Perú, eh, que es uno de nuestros principales mercados de exportación de servicios de ingeniería hoy día, ¿qué otros mercados tú ves con potencialidad para los envíos chilenos de servicios de ingeniería? Aprovechando nuestros conocimientos en minería, sobre todo, ¿cierto?, de cobre, creo que mercados que no son naturales, además de Perú, son el que acabo de mencionar, Argentina. Argentina está avanzando a pasos bien rápidos, bien grandes en promover su minería. Hay varios proyectos ahora de desarrollo en cobre en Argentina. Eh, Así que creo que eso es uno de los principales mercados. Y el otro mercado también natural, creo yo, para Chile es Ecuador, en una minería incipiente.
ya hay un par de proyectos en funcionamiento y varios en estudio. Y también se da esto de que hay pocas empresas de ingeniería con conocimiento en la industria del cobre. Por lo tanto, se abre un espacio también interesante para que las empresas chilenas puedan penetrar ese mercado y además en una forma temprana, ahora que esa minería está partiendo en Ecuador. Mauro, tú como exdirector de la Cámara de Comercio de Chile Australiana, eh, ¿cómo ves tú la posibilidad de entrar al mercado australiano y qué barreras o regulaciones culturales, por ejemplo, son necesarias considerar antes de llegar a ese mercado o al llegar a ese mercado? Bien, lo bueno de los servicios y los servicios de ingeniería que son parte es que las regulaciones son bastante menores que cuando hablamos de un bien que tiene que tener un montón de regulaciones adicionales. Así que sobre eso ya es una ventaja. Incluso uno lo puede dar desde el país de origen o en el país de destino. Pero en el caso de Australia es un mercado muy grande, eh, muy estructurado, lo cual es muy bueno. Sea la barrera de entrada para una empresa chilena, sea la parte idiomática, entre comillas, después podemos hablar un poco de eso, la parte cultural y entender el mundo comercial, digamos. Uno tiene que vender y si uno no nació en el país, tiene que tener una llegada comercial que para mi gusto es muy importante tener un partner local. Pero me gustaría 2 minutos hablar del tema idiomático y cultural. Dado que está en la cámara, los datos dicen que hay más de 100 compañías proveedoras australianas presentes en el mercado chileno y junto con Padre Álvarez vemos una decena en Australia. Y como dicen, la cancha es la misma, digamos, ¿ah? Algo pasa y los australianos vienen acá y todos les hablamos en español y ellos salen adelante y nosotros no, ¿ah? Yo creo que falta un poco también algo más cualitativo, de que nos atrevamos, nos juntemos y venzamos estas barreras que ellos vencen y nosotros todavía no. Tu experiencia con la llegada de la oficina de la compañía a Australia, ¿cuál crees tú que fueron como los desafíos que tuvo que enfrentar Párez y Álvarez para llegar a Australia, para instalarse en Australia? Eh, son varios. Retomando el punto que hacía Mauro, hay un tema cultural eh, en la forma en que se desarrollan o se hacen negocios. Y eso está en cualquier país en que uno intenta aterrizar, puede ser en Australia y también se da mucho en Perú. am, Hay que entender cómo es la aproximación entre personas y entre empresas para poder empezar conversaciones acerca de hacer negocios. Son aproximaciones que son totalmente distintas en ambos países. Y eso es importante entenderlo y uno lo va haciendo en el camino, ¿no? Cuando no tiene algún mentor que te haya ilustrado en esto antes de empezar a hacerlo. Naturalmente, el idioma es una dificultad. eh, en Chile tenemos un problema país respecto al inglés y la ingeniería no está exento a ese problema país. Nos cuesta encontrar profesionales que tengan un buen dominio del idioma inglés y que para poder desempeñarse haciendo trabajo para países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Hay algunas barreras, o no, hay algunas dificultades en términos técnicos. La forma en que se desarrolla la ingeniería, sobre todo la ingeniería de detalle, el nivel de profundidad de algunos documentos, en forma muy técnica, son distintos en los distintos países y eso también hay que entenderlo, porque implica un mayor o un menor número de horas que uno emplea en desarrollar la ingeniería. Y también eso se aprende en el camino también. Por supuesto, con Australia tenemos el tema del horario, no es un problema menor, es un problema interesante que tiene solución, pero que exige ciertos sacrificios. Hay que trabajar o temprano en la mañana o temprano en la noche o tarde en la noche. Y eso es así y es algo que no se puede evitar, digamos. Es así. Em,
Yo diría que esos son un poco los aprendizajes. Y lo otro es que esto toma tiempo, ¿ah? No es fácil, no es de un día para otro, no toma 6 meses, no toma 8 meses, toma años. Entonces, cuando uno empieza con tomar estas decisiones de tomar estos desafíos, la paciencia es una gran virtud en estos casos, porque los resultados no se logran de un día para otro. Claro. Mauro, ¿y tu experiencia con el aterrizaje de Vantas, cómo fue? Mira, muy parecida a lo que comentaba Andrés. Hay un desafío no menor del tema, aparte de la cultura, aparte del idioma, yo diría que lo que comentaba Andrés, el tema del horario es lo más complejo. Una de las dos partes, cuando uno hace las llamadas telefónicas semanales de coordinación, una de las dos partes está muy cansada, porque ha tenido un día encima, y la otra parte está tremendamente energética. Entonces ahí hay un desfase ahí que si bien es cualitativo, no es menor. Uno como que ya a esa altura quiere poco menos que hacer cosas transaccionales y el otro está viendo la estrategia. Entonces eso es un tema no menor, que es un tema que tiene que vivir Australia. La forma como nosotros lo hemos soslayado o intentado soslayar es con justamente un partner, un encargado de oficina que viva allá, y que sea australiano. Eso es lo que nosotros en los últimos 5 años, de los muchos que llevamos allá, nos ha funcionado bien. En su momento hemos experimentado hartas cosas. Yo me fui a vivir allá, logré esta experiencia, pero no bastaba. Se necesitaba el personaje local que tiene las redes, que conoce la cultura, que está allá. Las cosas suceden allá en el horario de allá, con nuestra inspiración, pero con su acción. Y eso yo diría que a nosotros no ha funcionado bien. No es fácil encontrar la persona adecuada. Tiene que estar disponible, los profesionales son en remuneraciones altas, eh, tiene que congeniar con tu cultura de la empresa, es un representante tuyo y hay que formarlo. Pero hasta ahora eso es lo que no ha funcionado. Sí, complementando o sea, o reafirmando lo que dice Mauro, la persona o el tener personal local es muy importante para tomar este desafío cultural que hablamos al principio, ¿no? Si no, el aprendizaje es demasiado lento respecto a cómo abordar la cultura de hacer negocios en cada país. Entonces, la persona local es muy importante. Es muy difícil intentar hacer negocios desde Chile hacia Australia sin un apoyo local. Muy difícil, yo diría que es imposible. Y lo último como elemento, cuando uno está pensando en Australia, hay un elemento que es geográfico. Australia tiene dos zonas bien marcadas de minera, la costa este y la costa oeste. Y es un elemento importante de decisión hacia qué industrias mineras te quieres orientar, porque el lado oeste concentra la minería de hierro, la minería de litio, oro, y el lado este es muy fuerte en minería de carbón y algo de cobre. Entonces, la decisión de qué mercado atacar es muy importante para saber dónde te tienes que instalar como primera oficina. André, ¿y esa experiencia que tú dices de Australia es replicable a la experiencia que tuvieron con Perú en términos de la necesidad de tener a alguien local, la forma en que se hacen los negocios? La necesidad de tener algo local es experiencia nuestra de Pareja y Álvarez es imprescindible, donde sea que uno intente aterrizar. Ya sea que sea con personal propio que tú trasladas o que tú contratas allá o asociarse con un tercero, eh, pero eso es clave. En cualquier mercado, diría yo, uno está tratando de llegar, al cual uno está tratando de llegar. Mauro, pensando en 5 años más y con todos los avances de innovación, la inteligencia artificial y todo eso, ¿tú ves que eso sea factible como que ayude a impulsar las exportaciones de servicios y en este caso las de ingeniería, dado que todavía representan un pedazo de la torta bien pequeño en el total de las exportaciones de servicios chilenas?
o dónde crees tú que está el espacio para que las empresas se atrevan a salir afuera? Mira, todo lo que el mundo digital, por decirlo así, incluyamos la IA dentro del mundo digital, es un tremendo facilitador. Lo que estamos nosotros ahora conectándonos y poder conectarnos con Australia con una calidad muy buena de sonido, te ayuda muchísimo. Yo lo ocupo todas las semanas. Pero creo que no es lo fundamental. Lo fundamental es que las compañías le encuentren el valor de soporte a su propósito, el salir al mundo. em, y en base a eso definen una estrategia, definen recursos, definen equipo, lo hagan no oportunísticamente. Eso para mí es fundamental y todavía yo creo que un poco de lo que yo he hablado harto con gente, el mercado local es un poco un enemigo, porque es tan grande el mercado local que uno dice, ¿para qué voy a salir afuera? Y claro, es una versión un poco más de corto plazo que no tienen otros colegas de Australia, Canadá, ¿no? Entonces yo creo que más que nada el, el creer firmemente que esto va a ayudar a desarrollar mi empresa, la va a hacer madurar, la va a hacer más competitiva y por eso tengo que invertir con paciencia, como decía Andrés, porque esto no es rápido, pero tengo que mirar a largo plazo. Andrés, ¿cómo lo ves tú el futuro? Em, o sea, yo creo que la consulta va más por el lado de la tecnología. También, claro. Sí, la tecnología ayuda y ayuda a que sea más fácil trabajar a distancia. Efectivamente, comparto eso con Mauro. Pero yo creo que la clave cuando uno está tratando de exportar estos servicios es, o en general, es encontrar el producto, encontrar la razón por la cual el cliente en otro país te va a preferir a ti respecto al proveedor local. Eh, y en eso hay que ser bien preciso, hay que tener esos elementos diferenciadores para que el contratador local en Perú, en Argentina, o en Estados Unidos o en Australia, prefiera tu producto. Y ese es un análisis que es muy personal, es muy cierto, individual de cada compañía, qué es lo que le puede aportar eh, al resto de los países. Les quiero dar las gracias a los dos por haber participado en esta edición del podcast Ingeniería para Líderes. Muchas gracias y dejo invitada a nuestra audiencia para que nos sigan en nuestros canales de YouTube y Spotify. Hasta luego. Gracias, Luisa, por la invitación. Gracias a ustedes.